Hablamos de tres orientaciones, about three orientations of worship. That worship orients us to, que la adoración nos orienta a tres cosas, decimos. So, el examen va a ser esas tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas al cual la adoración nos orienta? ¿Cuál es el primero de la primera semana? Ajá, nos orienta a Dios. Y después el prójimo, ¿no? Nos orienta a la creación y el prójimo. I want to translate this. So the three orientations is that the first week we talk about worship orients us to God. Second week it orients us to creation and to our neighbor. So who said that? Good. O hacia la esperanza. A la esperanza o hacia la esperanza. Orientas to hope. Hablamos que el culto de adoración primeramente nos orienta al Dios que nos... ¿Cuáles son los dos verbos que usé? Al Dios que nos qué. Remember I used two verbs particularly. Salva, to save. Create, good. Al Dios que nos crea y salva. O que nos creó, pero crea porque es un acto continuo. The God who creates and saves. ¿Y por qué usé estos dos verbos? Why did I use these two verbs? And not the God who comforts us, for example. Right? Because only a true God can actually create. Porque solo un Dios verdadero puede crear. Y solo un Dios verdadero puede salvar. A fake God can comfort. Un Dios postizo te puede dar aliento, ¿sabes? Lo ves ahí, tienes un día difícil, pero ves el ídolo, el Dios falso, pero te da aliento, ¿sabes? Aunque no es un aliento que permanece, pero te da. Pero salvar y crear es algo específico al Dios que leímos en la Biblia. But creation and salvation are probably the two of the biggest things that we hear about regarding the God that we read in the Bible. Y después la segunda semana, el primero nos conecta a la adoración con la creación. So the first one connects worship with creation. And it means that we were created to worship. Que somos creados para adorar. Y porque somos creados para adorar, vamos a adorar a algo o a alguien. Hasta el ateo adora a algo o a alguien. Even the atheist worships something because we have it in us to worship something. El segundo, conectamos la adoración con la justicia. In week 2, we connected worship with justice. And justice in the Bible sense, not in the sense of we're going to have our justice when they suffer the wrath of the penal system. Justicia en el sentido bíblico no es lo que pensamos hoy, sino justicia en la Biblia es si el amor organiza nuestra vida social, política, eso es la justicia. So a good way to define it is in the Bible,
especially in the prophets, en los profetas específicamente. La justicia, justice is love organizing our social and political life. That's a good way to understand justice in the Bible. And particularly with the prophet, with the prophetic tradition. Eso es una buena forma de tener una definición, un momentito, de entender justicia en el sentido bíblico. Es decir, si el amor al prójimo orienta o organiza nuestra vida social y política, eso es la justicia. ¿Hay una diferencia entre justicia de Dios y la justicia del hombre? No debe de hacer, es decir, el hombre debe de basar, la mujer y el hombre deben de basar sus entendimientos sobre la justicia en el modelo bíblico. Pero sí hay, claro, hay castigo y entendemos que el castigo es una forma de justicia. Pero también en la Biblia lo hay también, que el castigo de Dios es una forma de justicia. Pero aún así, la definición más básica de la Biblia es una definición de la justicia como el amor orientado en nuestra vida social. So he's asking if there's a difference between justice in the human sense and the divine sense. And I say, well, in a good world, we would practice justice in the way that God calls us to justice. Now, there is a slice of justice even in the Bible that has to do with, say, punishment. We don't deny that. But even that punishment is oriented towards setting things right. Right? Not getting you back, but setting things right. Nosotros como cristianos debemos entender que la justicia de Dios, yo la entiendo de esa manera, hacer lo que es correcto de acuerdo a los principios bíblicos. Así que estoy bien. Sí. Okay. Entonces, esa justicia sí la podemos aplicar con el prójimo, pero para mí la justicia del hombre se basa en los principios como algunos parecen viejos. Claro, claro, esa es la lucha de cada uno. Y siempre va a haber una tensión entre lo que el hombre aplica al mundo y lo que la Biblia nos manda hacer. Que siempre va a haber principios humanos en toda acción que tenemos. Nosotros como cristianos tenemos que practicar la justicia de Dios, sea cristiano o sea cristiano. Sí. Yeah. Yeah. So we're debating here, or not debating, but discussing that, could you get the human element out of the way humans practice justice? No. But you aim towards these principles of justice in the Bible with how you treat your neighbor. And that he's pushing, and rightly so, that as Christians, we should aim to that. What makes it difficult is that we live in a world where not everybody does aim to that. Lo que se hace difícil es que vivimos un mundo en donde no todo el mundo vive bajo esos principios. So, if everyone's not playing by the same rules, then justice at the human level gets a little tricky. Porque no todo el mundo estamos jugando con las mismas reglas. El aplicar la justicia siempre se complica por esa realidad. Es decir, por ejemplo, la historia que yo vi de una monja en Venezuela, que vino un hombre malo que empezó a dispararle a un fanático. So I'm giving the story of a nun in Venezuela where a crazed man came down the hill shooting the gun into an orphanage. Y la monja tenía una pistola y lo mató. Right? So the nun had a gun and shot the man. Pero las monjas toman un voto de nunca tomar vida. But the nuns take a vow never to take life. Was she wrong or was she right? Right? You can get about. As I heard in the story, as Catholics do,
went to confession and confessed her sin and left. But did she have really another option? Como yo vi la historia, ella fue a confesión para perdonar porque ella mató a un hombre, pero de verdad que como que no tenía otra opción. El hombre estaba bajando, había niños ahí, muchos niños, y ella tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. That's when it gets complicated, right? If everyone played by the same rules, then kind of justices would be easier, but that's just not the case. Even among Christians, right? We have different options. Aún entre cristianos. So, ya terminamos con las orientaciones. Hoy va a ser más básico. Vamos a discutir los elementos de la adoración, la anatomía. We're going to discuss the anatomy of worship, the elements of worship. Okay? So, what we want to do is I need a reader to read in Spanish and a reader to read in English. Necesito a alguien que lea en español y a alguien que lea en inglés. ¿En español? Muchas gracias. ¿Quién quiere leer en inglés? Who wants to read in English? I'm like the pastor. Who wants to read in English? I can read. Okay, great. All right. El que quiera ir primero. Okay, English. So this is from Luke 24:13-35. Encounter on the Emmaus. On that same day, 2 disciples were traveling to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking to each other about everything that had happened. While they were discussing these things, Jesus himself arrived and joined them on their journey. They were prevented from recognizing him. He said to them, "What are you talking about as you walk along?" They stopped, their faces downcast. The one named Cleopas replied, "Are you the only visitor to Jerusalem who is unaware of the things that have taken place there over the last few days?" He said to them, "What things?" They said to him, "The things about Jesus of Nazareth. Because of his powerful deeds and words, he was recognized by God and all the people as a prophet. But our chief priests and our leaders handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. We had hoped he was the one who would redeem Israel. All these things happened 3 days ago. But there's more. Some women from our group have left us stunned. They went to the tomb early this morning and didn't find his body. They came to us saying that they had even seen a vision of angels who told them he is alive. Some of those who were with us went to the tomb and found things just as the woman said. They didn't see him." Then Jesus said to them, "You foolish people, your dual minds keep you from believing all that the prophets talked about. Wasn't it necessary for the Christ to suffer these things and then enter into his glory?" Then he interpreted for them the things written about himself in Scripture, starting with Moses and going through all the prophets. When they came to Emmaus, he acted as if he was going on ahead, but they urged him, saying, "Stay with us, it's nearly evening, and the day is almost over." So he went in to stay with them. After he took his seat at the table with them, he took the bread, blessed and broke it, and gave it to them. Their eyes were opened, and they recognized him, but he disappeared from their sight. They said to each other, "Weren't our hearts on fire when he spoke to us along the road, and then he explained scriptures for us?" They got up right then and returned to Jerusalem. They found the 11 and their companions gathered together. They were saying to each other, the Lord really has risen. He appeared to Simon." Then the 2 disciples described what had happened along the road and how Jesus was made known to them as he broke the bread. Lucas 24, versículos 13 al 35. Jesús se manifiesta a 2 discípulos. Y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleopas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta,
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él y todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido a la hora de partir el pan. Es un pasaje largo, pero muy importante porque hay muchos elementos que tenemos que discutir brevemente para después de ahí ir al boletín para ver si vemos cosas similares. I know it's a little long, but it's important to get all these dynamics. Pero vamos así entre el grupo. Dime una cosa que como que le tomó de sorpresa o algo de interés o interesante en esta historia. What was it that was preventing the men to see Jesus? ¿Qué fue lo que prevenía a los hombres mirar a Jesús? Si eran discípulos de Jesús, ¿por qué no lo reconocían? Yeah, if they're really disciples, why didn't they recognize? That's good. What else? ¿Qué más? En lo que yo me como una pizza. El próximo que comparta un poquito más largo para que yo pueda masticar. Whoever's going to share next, share and make a few comments while I chew my food. Why these two? They don't even tell us when they look like them. Why did we get chosen to see? We can take a recollection and say, okay, that's why Simon would, that's why Mary would. But why these two? These are not like they're Right. outliers. Yeah. Okay. No eran las figuras centrales entre los apóstoles, pero ¿por qué estos dos tuvieron esta experiencia? What else? While I Google something. There was another. I wanted to be sure, so I want to. Do you know what Cleopas means? What? Cleopas. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Cleopas? No. Relacionado con Cleopatra. Related with Cleopatra. The glory of the Father. ¿Qué más?
Somebody's calling. ¿Qué más de esta historia? No lo reconocieron. Also, like, but only until he broke bread did they. That's very important. ¿Cuándo lo reconocieron? When did they recognize him? Cuando repartió el pan. Okay. Pero después de partir el pan, ¿qué dijeron después de partir el pan? ¿Qué dice? After they broke the bread, after they had the experience. 32. ¿Qué dice? ¿Me pueden las lectoras? ¿Me pueden leer el verso 32? Our readers, can you read verse 32 again? They said to each other, weren't our hearts on fire when he spoke to us along the road and when he explained the scriptures for us? Solo 32. Y le dijeron, y se dijeron el uno al otro, nos ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos ardían las escrituras. Okay. ¿Por qué Lucas para un estudio sobre adoración? Lucas comienza y termina con adoración. The book of Luke begins and ends with worship. In the beginning, everyone's singing. It's like a good old musical. En el principio todo el mundo está cantando. María, el papá de Juan el Bautista, los ángeles. Después que van al templo, la mujer anciana y el sacerdote. Everybody sings. Mary, the father of John the Baptist, the angels, like it's singing. Y a lo último tenemos de esto. Mucha gente piensa que la historia de Maús es memoria. Memoria. Voy a inventar una palabra. Parabolística. Many people think that the Emmaus Road story is parabolistic memory. What do I mean by that? One, que sí había unos discípulos que tuvieron una experiencia con Cristo resucitado. That yes, it's based on a memory of 2 or maybe more disciples who had some experience with Christ as risen. But the story is told like a parable. Pero cuando dicen la memoria, la dicen como parábola, para enseñar. So to teach. It's memoria, pero es memoria parabolística. It is a parabolistic memory. To teach. To teach what? Worship. Los estudiosos que estudian y se enfocan en el libro de Lucas dicen que este pasaje es un pasaje no solamente de una memoria de un encuentro con Jesús, sino una descripción del culto de adoración en el primer siglo. So, most scholars now believe that the Emmaus Road story is 2 things. It is a memory, it's rooted in a memory of some disciples, 1, 2, 3, 10, 20 disciples, had some sort of awakening encounter with Jesus as resurrected. But it is also a vision into what early Christian worship looked like. Got it? So actually, if you want to see what early Christian worship looks like, Luke 24, 13 to 35 gives you a glimpse.
So, si quieres saber lo que el culto de adoración se parecía en el primer siglo, los primeros seguidores, el Lucas 24 es una visión de eso. ¿Cómo? ¿Cuáles elementos hay? Primero, the first element is this. The most important element. ¿Qué día era? What day was it when they had this encounter? Primer día de la semana. Sunday. Domingo. ¿Cuándo se adora la iglesia cristiana? Menos una. ¿Cuántas? Sunday, right? There's one denomination that worships on Saturday. You know what that is? Seventh-day Adventist. Yeah. ¿Son amigos míos? Segundo, la espina dorsal del culto de adoración. So the spinal cord of a Christian worship had three things. Vamos a hacer esto. Escrituras. Right? Él dice, comenzando con Moisés, yendo a los profetas. ¿Y por qué dice Moisés y los profetas? Why do you think the scriptures, the passage says, beginning with Moses and into the prophets? Anybody know why? En el primer, no, you can't. You study this stuff. En el primer siglo, entre los hebreos, las únicas escrituras que se reconocían como escritura era la ley y los profetas. So in the first century, the only thing that's considered scripture for Jews is the first 5 books and the prophets. The Psalms were not considered scripture yet. Los salmos no se consideran. Cantar de los cantares, Eclesiastés, lo que se llama, en inglés se dice writings, escrituras, o la escritura poética, la escritura sabiduría, lo que sea. Yeah. So, las escrituras. Eso, ahora, si vamos a hacer literal, solo debemos de leer la ley y los profetas, pero no vamos a hacer literal. Right? If we wanted to be literal, people would say, we want to be literal with the Bible. Well, if that's true, then the only Bible that Jesus recognizes as Bible is the first 5 books of the Bible and the prophets. And we're not even sure it's all the prophets. Right? So people say, we have to, at the letter of the law. Be careful when you want to do at the letter of the law, right? Because the Bible also says that, you probably should learn, that if you talk back to your parents have to stone you to death. Please don't follow me. Yeah. No. Yeah, okay. So, ¿y qué hace Jesús con las escrituras? What is Jesus doing with the scriptures? He reveals it to them. ¿Qué hizo el hermano hoy? What did he do today? Preaching, right? Predicar. Predicación. Esto es la espina dorsal. ¿Y qué pasa cuando lo reconocen? When do they recognize it? Communion. Y hay uno más que es como parte de esto, pero también yo lo puedo decir es testimonio. Testimony. Right? Comparten. ¿Ven? Dicen una historia basada en una memoria, pero la convierten, Lucas la convierte en una parábola para enseñarnos lo que es el culto de adoración. So notice, Luke does this a lot. He does it in Acts too. He starts with the memory, but then he tells it differently in such a way that it'll teach us how to do worship. And that's where we get these elements. Lo otro que reconoces de Emaús, y no lo voy a escribir, es en Emaús vemos una orientación a Dios que se cambia, una orientación hasta hacia la esperanza y una orientación al prójimo, right?
So we see the orientation to God, to neighbor, and to hope in it, right? Oh, we had hope. Habíamos esperado que iba a conquistar a los romanos, right? They had a different vision of God. Tenían una visión de Dios diferente. Oh, Dios es el Dios de nosotros, pero no de los romanos, right? Idolatría. Vemos que la orientación es un Dios que salva al mundo. Cuando Jesús habla sobre las Escrituras, es una visión más amplia que solamente una visión para Israel en contra de los romanos. Y también le cambia la esperanza. So vemos esas dinámicas también. So we see those dynamics of the orientation to God, to neighbor, and to hope. Oh, we had hope, he was the Messiah. Y el tercero, and these could be the 3 points. I actually didn't make 3 points, but we'll make them on the class. Esto es muy importante, pero muy importante, porque yo quiero que si se le olvida lo demás de lo que enseñamos las 4 semanas, que esto no se le olvide. And the last thing, I don't honestly, well, I do care as a teacher, but I'm going to say I don't care for emphasis, okay? I don't care if you forget everything else for the last 3 weeks. I want you to remember this thing. Y es esto. En el culto de adoración, Jesús está con nosotros todo el tiempo, aunque creemos que no está con nosotros. The third thing we learn from Emmaus is that Jesus, in worship, Jesus walks with us whether we realize it or not. Ese culto estaba frío hoy. El pastor David nos dio, ¿sabe? Un mensajito ahí medio flojo. ¿Qué se va a hacer? Melissa dañó la canción 2 o 3 veces y la ofrenda estaba bien pobre, dice el tesorero. Eso estaba bien. Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Right? Oh, Pastor David, his sermon was okay. I mean, he had his moments, but he came in weak today. And the offering was a little rough, and Melissa messed up a few songs. Guess what? According to Emmaus, Jesus is still there. That's the biggest lesson of Emmaus. We don't have to recognize Jesus' presence for Jesus to be present. If we're gathered in Jesus' name, Jesus is there. Period. No tenemos que reconocer a Jesús en el culto para creer que Jesús está con nosotros. Si nos reunimos en el nombre de Jesús, Jesús está ahí aunque no lo reconocemos. El pastor quiere decir algo. Es que la Biblia dice, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, En Mateo. ahí estoy, en medio de ellos. He's bringing in Matthew, which will be the next study, where it says, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am with you also. Quiero decir algo. He estado en mi vida, he estado en 2 denominaciones. I've been in 2 denominations throughout my whole Christian life. Una denominación donde no se permite palmar, nada más levantar la mano. One denomination where you weren't allowed to clap, you were only allowed to raise your hands. Luego entro a las asambleas de Dios, todos palmean, usan batería, guitarra, y es un escándalo para mí. And then he went to Assemblies of God where everybody clapped and it was drums and music was loud and it was a scandal to me. Y eso va acostumbrado a himnos congregacionales con órgano, nada más. He was used to congregational hymns with an organ only. En las asambleas hay batería, hay guitarra. In the Assemblies of God, everything, the full band and everything. Y después regreso aquí a Downey Memorial. And then he comes down to Downey Memorial. Al principio se me hacía muy frío todo el servicio. And when he first started at Downey, everything kind of felt really cold to him, like really down tempo. Maybe it wasn't that great of a service. Pero después me puse a pensar, But then I really started to think, hay diferentes formas de adoración, there's different ways of worshiping. pero lo importante es la actitud. But the important thing is the attitude we bring to it. Ahora yo siento la presencia de Dios And now I feel the presence of God. cuando entonan un canto, When we sing a song,
cuando oramos, when we pray, en la predicación. and when we preach. Yo creo que lo importante de la adoración es la actitud, Yes. no las formas. Podemos mejorar las formas. Yes. Y yo quiero cambiar la palabra actitud para otra palabra. Pero es esa palabra, pero otra palabra específica. Better than attitude, building an attitude. I would like to say this word should mark expectation. Expectativa. La actitud de expectativa. Tener, porque, y más, and I want to go more than this. This is very important. Yo me crié con los Pentecostales. I grew up with the Pentecostals. So when I first heard an organ and a hymn, I was scandalized. So I was the opposite. So la primera vez que fui a un culto y solo había un órgano y himnos, me escandalicé. Yo dije, ¿qué es esto? Muy importante. La madurez espiritual no se marca con el siempre sintiendo la presencia de Dios. Spiritual maturity is not marked by always feeling the presence of God. La madurez espiritual es marcada cuando, aunque no sientas la presencia de Dios, vienes al culto y crees que Jesús está ahí aunque no lo sientas. Spiritual maturity is marked by when you don't feel God and you still come to worship. And in faith you say, you know what, this was felt cold to me, but we've been told Jesus is here, so Jesus is here. Now, como predicó el pastor hoy, debemos de abrirnos a esas experiencias y tener esas experiencias porque nos cambian. I'm not against those experiences. I've had them. My wife and I, speaking of scandals, we went to an Episcopal church. No, not her, but nosotros fuimos a una iglesia episcopal, ordenada, ciencio de todo. We cried from beginning to end. Remember that? In Denver? I'm crying. Fuimos a una iglesia episcopal y los episcopales no brincan, no saltan, no aleluyan. Y desde la primera canción yo creo que fue hasta la última no pudimos parar de llorar. Una presencia tan profunda en ese lugar. There was a presence of God so rich in that place. So that's right. No es en la forma. A veces ¿cómo se dice? Attach. ¿Cómo se dice attach to a form? Estamos atados. Estamos atados a una forma que cuando nos encontramos en otra forma decimos el espíritu no está ahí, pero el espíritu está ahí. Right? Don't be attached to the form, be attached to the substance. And the substance is this. Again, you forget everything else, I'm okay with that. The substance is this, that Christ walks with us, whether we realize it or not, every time we go. La esencia, la sustancia de la adoración es esto, que Jesús camina con nosotros, aunque no lo realizamos que está caminando con nosotros. Eso es lo más básico, es el número 10. Jesús camina con nosotros. Y bien, culto. Es decir, camina todo el tiempo, pero nos aseguramos de esa presencia en el culto de oración, aunque no nos sintamos. Jesus walks with us in worship. Now, not only worship. Note que yo no estoy diciendo Jesús camina con nosotros solo en el culto. I'm not saying Jesus walked with us only in worship. I'm just saying la enseñanza de Emmaús en que Jesús camina con nosotros, aunque no pensemos que está caminando con nosotros. Eso es lo central y lo básico de esta enseñanza en Emmaús. Y para los discípulos, por eso es que hacemos esto cada semana. For disciples, this is why we do communion every week. Why? Because they realized it was Jesus broken. Para los discípulos,
Es muy importante tener Santa Cena todos los domingos porque es cuando rompen el pan que dicen, es decir, el sermón puede fallar, porque yo he predicado mucho y a veces yo llego con un guille que mira, la gente va a estar, la ofrenda va a estar grande, la gente va a llorar, etcétera, etcétera. Y sometimes I walk into a service and I say, oh man, I came ready to preach today. Oh, and they're going to be ready, the offering plate's going to be big, people are going to be crying, TVs. And then what happened? Falls flat. Pero la Santa Cena nunca falla. But Holy Communion never misses. I always say it's easier to be a disciple preacher because if you mess up the sermon, there's still communion coming. Yo digo que es más fácil ser pastor, predicador en iglesia, discípulo, porque si fallas con el sermón, todavía tenemos la Santa Cena, estamos bien. Reconocemos a Jesús aunque falle. Entonces es muy importante que Emmaus, and I want you to read this passage this week. Read it over and over again, because there's other stuff I can't talk about. But there's so much layers, right? Muchas cosas pasan en ese. Pero es una visión de lo que era el culto de adoración cuando comenzaron los primeros cultos de adoración. En el grupo de Lucas, es decir, vamos a discutir esto en la clase de Mateo. Que los evangelios te dan la visión de Jesús, pero también te da la visión de un grupo cristiano recordándose de Jesús. Y el grupo de Mateo es diferente que el grupo de Marcos, que el grupo de Juan, que el grupo de Lucas. So one of the things we'll learn with Matthew, the thing of Matthew is, the Gospels are a combination of two things. You learn about memorized Jesus, so Jesus of memory, but also you learn a lot about the community that's remembering Jesus. So the community of Mark is very different than the community of Mark, than the community of John is probably the most different, than the community of Luke. And so one of the things you'll learn is that in these communities they're remembering Jesus in different ways. And the Luke's community sings a lot. And this becomes for them kind of like the template for what worship should look like. Pregunta, comentario. Pastor, ¿tenía un comentario o no? Seguimos con él. Bueno, lo que hablo aquí de Emmaus, dices tú, cuando vamos a reunirnos en el templo, no tengamos ganas, ahí está Jesús. Lo mismo sucede con los de Emmaus. Jesús va con ellos, pero no se dan cuenta. Pero llega un momento en que ellos pueden sentir algo, pero no lo pueden discernir. Hasta que Jesús parte el pan, entonces dice, oh, el Señor. Yo creo que cuando venimos con esa actitud, tiene que haber un momento en que nosotros tenemos que reconocer que Jesús está con nosotros. No sé si lo puedo simplificar en inglés. Voy a tratar. Él dice que, he says, he's saying that he's bringing up the fact that they couldn't recognize him, but that there is a point in which they do, and it's at the breaking of the bread. And again, it comes down to this expectation to be open to that breaking in of Jesus in that act of communion, and be able to discern. I'm glad you said discern, porque el discernimiento es muy importante, porque estos dos están pasando. Seriously, this is vacuum sealed. I kid you not. Lo que está pasando aquí es, aquí lo que está pasando es discernment, discernimiento. Él está enseñándoles, porque ellos dicen que aunque no lo realizaron en el momento, que en leer la palabra y en la predicación reconocieron algo de Jesús, que algo no estaba pasando. No era exactamente Jesús, pero bueno. No sabían que era Jesús, pero dijeron, ¿qué dijeron? Don't we feel like something strange happened within us when he was talking to us about the law and the prophets? ¿No nos sentimos como algo extraño, algo caliente dentro de nosotros cuando
nos habló sobre las escrituras. Preaching, la predicación, nos ayuda a discernir la presencia de Cristo en nuestra vida y en el mundo. Good preaching is about discerning the presence of Christ in our lives and in the world. Good preaching. That's very important. Para la comunidad de Lucas, el predicar basado en las escrituras es una práctica que nos ayuda a discernir la presencia de Cristo en nuestra vida y en el mundo. That's what good preaching does. Good preaching allows us to discern Christ's presence in our lives. Now notice, we could keep talking Emmaus, a bunch of stuff will keep coming. So, la revelación de Cristo ya comienza con la predicación. The revelation of Christ in worship already begins with the preaching. Already does. And then there's also testimony, right? Que es decir, me encontré con Jesús. Algo central es, porque ocurre el domingo, todo domingo decimos lo mismo. Y es esto. Cristo ha resucitado. Every Sunday, because we meet on Sunday, every Sunday is a declaration of He is risen. Every Sunday. Verso 34, verso 34. They were saying to each other, the Lord really has risen. Que decían, es verdad que el Señor ha resucitado, se apareció así. Notice, cada domingo es una celebración de la esperanza. He is risen. We say it every Easter, right? He is risen. He is risen indeed. Hallelujah, He is risen. Actually, we say it every Sunday, whether we say it or not. Decimos, ha resucitado, sí ha resucitado el Señor, sí ha resucitado, lo decimos cada Pascua. Pero de verdad que lo decimos todos los domingos. Nuestra esperanza está basada en la que, en esto, que Jesús ha resucitado. Y ponen eso en los labios de los discípulos. Una cosa más. Alguien me preguntó aquí, mira, dijo que, ¿por qué no Pedro y Juan? Why not Peter and John? Or María Magdalena y María la madre de Jesús. ¿Por qué Cleopas, que dice, gloria a Dios, doxology, right? Praise God from the womb of glory to God, so it's in the name, right? Y después uno sin nombre. What do you think is the importance of the fact that the other disciple in this story doesn't have a name? ¿Por qué tú crees que es importante que uno de los discípulos en esta historia no tiene nombre? Because it could be either one of us in that situation. That's it. You win the prize. Slice of pizza. Es exactamente. That's a literary device that all the Gospels use. Es un método literario que usa los cuatro evangelios. Usualmente cuando los cuatro evangelios no mencionan un nombre, pero es un acto significante. When they don't mention the name of somebody, but they're a major part of the story, it's because we're supposed to see ourselves as that person. Cuando hay un acto significante con una persona sin nombre, es porque nosotros debemos de vernos como esa persona. Meternos en los pies. That's the he wins the prize. The reason why there's no name is because there is a name in that story. And the name is Ralph. Cleopas and Ralph. That's the point of no names. Es el punto. Sí tiene nombre. El segundo apóstol, el segundo discípulo ahí, tiene nombre. Se llama Juanita. Cleopas y Juanita estaban caminando en los. That's the point. That's the point of no name. You fill it in. Cleopas, glory to the Father.
and me walk two ways. Put yourself. And you do, every Sunday. Y dice, Jesús ha resucitado, llegamos el domingo, leemos las escrituras, hacemos una aplicación, llegamos a la Santa Cena, testimonio, que el testimonio también es canciones, ¿no? Y en todo este movimiento sabemos, aunque no se sienta, sabemos que Jesús está con nosotros. That's the spiritual maturity piece, right? La madurez espiritual, que sabemos que Jesús está con nosotros, aunque no sentimos que Jesús está con nosotros. That's spiritual maturity. That we know Jesus is in our midst, even when we don't feel it. That's the key. I grew up with the Pentecostals, where I think feeling became an idol. Yo me creo que los pentecostales, que yo creo en muchos sitios, no todos, pero en muchos sitios entre los pentecostales, el sentir algo se hace ídolo. Pero yo digo, y no es que no debemos sentirlo, como yo dije, mi esposa y yo en una iglesia episcopal ahí llorando así, llenos de mocos. We couldn't stop crying. Pero, que no hagas ídolo del sentimiento, que aunque no sientas algo, en fe creas que Jesús está en este lugar. Y lo que pasa es que de vez en cuando sientes algo. De vez en cuando predica el pastor, no fue el otro sermón que estaba medio flojo, pero predicó uno, hoy estaba fabuloso, no era mucho, hoy estaba espectacular. Pero llega ese día en donde predica el pastor David, la pastora Daphne, you're irritated, you're like, my God. And you get heartburn because the first translation of the English says, didn't our hearts feel strangely warm? I was saying, Jesus gave heartburn. Didn't our hearts burn? I'm like, taking an acid. Pero no es decir que no debemos estar disponibles para sentir algo. I like feeling something emotional. I'm not gonna lie, I like it, I love it. But the spiritual maturity says, I'm still coming whether I feel something like that. That's the spiritual maturity. Dijiste algo muy importante. I said something very important. I repeat, I said something. Hay muchas emociones. There's in a lot of churches, there's a lot of emotion. Pero quiero que entiendan que la salvación I want you to understand that no es de salvation emociones, is not about emotions, es fe. but it's faith. Porque dice la palabra de Dios que en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces, a veces ponemos primero los sentimientos. Si no sentimos nada, no somos salvos. Yeah, we put too much in the emotions, but the Bible doesn't say, feel in your heart that Jesus is Lord and you shall be saved, but it says, believe in your heart. Yo soy salvo porque creo lo que dice la palabra de Dios. Y después, si quiero llorar o saltar, ya es otra cosa. Pero primero es la fe. Y hay muchos problemas en las personas nuevas. Piensan que si no sienten algo o no lloran, no son salvos. It says, I am saved because I believe in the promise of the word, not because I feel something. It says that sometimes young believers and old believers, they kind of feel like, oh, I don't feel anything. I'm not sure if I'm saved, but it's not. Feelings are something separate than your faith and that you're being saved by Christ. They may be good, but they're separate. They're distinct. But let's go to this. I put some out, boletín para que vean. Tenemos que avanzar. El reloj. Ok, rápido. ¿Qué pasó? No voy a discutir mucho aquí porque no va a mantener mucho tiempo. I'm not going to run through this, but look at all the stuff that's here from everything we've talked the last few weeks and today. Noten todo lo que está presente de lo que hablamos las primeras 3 semanas y de hoy sobre la oración. La bienvenida, en donde nos saludamos unos a otros. That welcome when we greet each other is that orientation towards neighbor, the program.
El llamado a la adoración, orientación hacia Dios, a Dios. So we orient ourselves to God. Prayer of gratitude, también adoración a Dios. Y también se celebra ahí muchas veces la creación. O sea, da gracias a Dios por la creación que nos provee. So we thank God for the presence of God after the call to worship. It used to be in churches, that used to be called the invocation. Se llamaba la invocación, es decir, invocamos la presencia de Dios en nuestros medios. Y hay iglesias que todavía lo usan, pero yo digo que ya la presencia de Dios está aquí. Y que esa oración en sí es una oración de gracias, porque ya está aquí la presencia de Dios. So, back in the day, and still today, in some churches, that the prayer of gratitude is actually called, gratitude for God's presence, is actually called the invocation. We're invoking God's presence. I don't have anything against that, but I like this phrasing better because if we have gathered in Jesus' name, we don't have to invoke the presence. It's already there. So the gratitude becomes opening up to that presence. So la gratitud se hace como hacernos disponibles para esa presencia que se manifiesta en nuestras vidas. La oración de los pueblos es orientación a Dios, pero también es orientación al prójimo, ¿verdad? Y Juanita Juanita leads us into deeper prayer. Because when we're talking about my pimple that busted and I look ugly, and my sore throat, all of which we should pray for. Juanita always brings up, hey, there was a shooting in this town. We need to pray for this. And there's a wildfire in this other part of California. And there was a hurricane over here in the Caribbean. And Juanita always reminds us that a good church prays for the world. La hermana Juanita es un buen ejemplo de la adoración, porque ella siempre nos llama a orar al mundo. Todo el mundo. Yo estoy hablando tengo una ampolla aquí que se me ve bien feo, Señor, ahora que se me aclare la cara, y ella está orando por las víctimas de un mass shooting, ¿sabe? Que alguien disparó a alguien, o de huracán, o lo que sea. La hermana Juanita es un ejemplo de una persona que la oración de la iglesia siempre tiene que estar dirigida al mundo también, el mundo que sufre. We have to intercede for the world, and that should be part of every service. It should not fall on Juanita. Dijo, puede ser Carlos Barth o C.S. Lewis. Carlos Barth, they call him. Karl Barth, you love that, didn't you? The German discerned person likes that we change the German name to a Spanish. Fue Karl Barth o C.S. Lewis que dijo, el cristiano maduro tiene la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Oh, yeah? Oh, good. And it's usually about another country and the problems that they have. Yeah. You're talking about the problems my family went through. He was a pacifist and he wanted to overthrow the English. Mm-hmm. He started in a quiet, without talking, fighting, and he was really shocked. Yeah. They were coming after them on horses. He had everybody lie down, and the horses was then going down. And then when the general shoot the people, he decided there were children, there were women there, he was killed thousands of people. And then, of course, the English were against that. Didn't you know that the children? Because we were willing to help anybody that was wounded. Even if you think a child would be able to get up and make it help. And so he was persecuted for that. But in the end, they won independence from England. But one crazy guy went up to him and shot him. Yeah. But he still was a hero. Yeah. Yeah. Está hablando de Gandhi. Gandhi una vez dijo, Gandhi once said that the biggest cause of atheism in the world are Christians.
who confess Christ with their words, but deny him with their lifestyle. Gandhi dijo, la razón más grande por el ateísmo en el mundo son cristianos que confesan a Cristo con sus palabras, pero lo niegan con sus vidas. Talk about when a non-Christian speaks to Christians. Okay. El resto del culto hablamos no hablamos de la adoración, pero quiero mencionar algo. La doxología. ¿Por qué la doxología ocurre después de la ofrenda? Why do you think doxology always happens after the most painful part of the service, which is when we give up money? First of all, it's a very creation hymn, isn't it? Praise God, from whom all blessings flow. Praise God, all creatures here below. The traditional, praise God above you heavenly hosts, the angels. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Porque nuestra habilidad de ser generosos viene de un Dios generoso que nos dio la vida. Because our ability to be generous comes from the reality that we're here because of a generous God who gave us life. That's why we do the doxology in offering. We are imitating in a small way the act of creation by giving offering. En una forma bien pequeñita, estamos imitando el acto de creación de un Dios que dio vida con nuestra ofrenda, porque en sí eso fue la creación. Fue una ofrenda gratis de Dios al mundo, a crear el mundo. Because creation is exactly that. It was a free offering from God to create the world in the first place. So that's why we do that. And then, lo demás we'll take care of. But you see, la semana pasada yo dije, la pastora no escoge esto simplemente porque alguien le dijo, o porque es bien cool, because it's very cool, we're going to do this. But every part of this has a theological and biblical significance. Cada parte tiene una cosa bíblica. Ahora, se me está acabando el tiempo, so I'm sorry. Yo le di esto, inglés y español. Nosotros en esta iglesia y muchas iglesias discípulos también seguimos el calendario litúrgico o el año litúrgico. Han oído de Adviento, Epifanía, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, Día de la Trinidad y tiempo ordinario, o también se llama el tiempo del reino. ¿Por qué seguimos eso? Nada más aquí pienso que a lo mejor fue un error en la Navidad. María, Madre de Dios. Oh, sí. No, mira, esto no pude conseguir un website que tenía protestante, el evangélico, que tenía esto buen hecho. Los evangélicos no tenían the Protestant sites didn't have good pictures. The Catholics did. So hay dos ceremonias ahí que son más católicas. Primera es la celebración de María como Madre de Dios. Eso se puede discutir otro día. Y el otro es Corpus Christi, que sigue el domingo de la Trinidad. So el otro es el día del cuerpo de Cristo, en donde se celebra la creencia católica que el pan y la copa se convierten en una forma real al cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no se celebra en la iglesia evangélica, pero estaba aquí porque tenía, en el español no conseguí uno protestante. Este es luterano, se nos ayudó un poco. So ignore that, or if you don't want to, it's fine. I don't want to overreact. I think Protestants overreact on Mary. Okay? Mary was the most important woman in the Bible, period. Okay? We don't have to be like the Catholics. Oh, Mary, if you don't want to do Marian devotion, by all means, no. But let's not overreact and say, Mary who? Right? The most important woman in the Bible is Mary. Okay, if that makes me sound too Catholic, I'm sorry. But it's the truth. It's the truth. Side note, the most important woman in Islam. Mary. True story. That'll be some other Bible stuff. Ok, ¿por qué hicieron el calendario litúrgico?
Primero, no había Biblia. People didn't have Bibles. So why was the liturgy? People didn't have Bibles. Two, if they did, most people couldn't read them. Right? No fue hasta mucho después que pudimos tener Biblias. Antes, esta iglesia acá tenía una copia de Isaías y Lucas y Hebreos. Y esta iglesia acá tenía una copia de Romanos y Ruth y Génesis. Before, back in the day, this church over here had a copy of Isaiah and Deuteronomy and Mark. And this church over here had a copy of Ruth and the Psalms and Genesis, right? The Bible, it's not until the 1500s. Let's see, this is, look at that. Oh, it's not until los 1500 que empezamos a tener Biblias. So, ¿cómo se puede enseñar sobre la Biblia? Si estamos discerniendo la presencia de Jesús a través de las Escrituras, ¿cómo le podemos hacer eso si no hay Escrituras? If we need to discern Christ's presence through Scriptures and preaching, and people can't read and we don't have Bible, how are we going to do that? So the idea of the church is to change the whole calendar as if we're following Jesus. Notice what happens. El calendario entero es siguiendo a Jesús. Adviento es esperando que llegue Jesús. Navidad es Jesús como niño, right? So the first is Advent. What do we see in Advent? We're waiting for Jesus. In Christmas, Jesus is here. And it's interesting que la Navidad comienza en donde ya empieza a alargarse los días. It was intentional that we have Christmas around this time because at Christmas, the days start getting longer. Notice the symbolism. The light of Christ has arrived. So the days are getting longer and longer. That's the point. Epifanía, hay dos cosas que pasan. El día de lo que llamamos el Día de los Reyes o los Tres Magos. Porque ¿qué? Los regalos revelan quién es Jesús. Right? ¿Con qué? Tu cumpleaños. Y nos revela la... So, en Epiphany leemos eso y también leemos el bautismo de Jesús. Porque también ahí se revela quién es Jesús. Right? Se abren las nubes y una voz del cielo dice, este es mi hijo. Right? In all the baptism passages, the clouds open up and there's a voice from heaven saying, this is my son. So, Epiphany, right? Epifanía, una revelación. So, seguimos ahí. Llegamos a Cuaresma, ¿verdad? Caminamos con Jesús hacia la cruz. Y por la Semana Santa. Somos enterrados con Jesús el Viernes Santo, el día de Pascua, levantados con Jesús. Esperamos 50 días, Pentecostés es 50 días. Pentecost means 50 days. 50 días después de Easter, día de Pentecostés. Y después tenemos, no siempre se celebra, pero el día de la Trinidad, porque ya se ha revelado con Jesús y con el Pentecostés, la Trinidad. Y después el resto del tiempo a veces se dice tiempo después de Pentecostés, tiempo ordinario. Yo prefiero el nombre tiempo de reino. Sometimes it's called ordinary time after or time after Pentecost. I prefer time of the reign of God. And during that time, we read the stories of the miracles and teachings of Jesus. Right? Durante ese tiempo leemos las historias y los milagros de Jesús. Y la creencia es que en vivir esas enseñanzas de Jesús vendrá el reino. Esa es la creencia. Y después el último domingo se llama el domingo de Cristo el Rey. So the last Sunday of the Christian year is Christ the King Sunday. The belief that if we follow Jesus all the way through the cross, through resurrection, follow his teachings, that then Christ will be king in our lives and in the world. So, a veces we don't think much about the calendar year, but I want you to. Because it was the way the church, without Bibles, taught the life of Jesus every year. Every year. So I would encourage you to be intentful for each season. Each season has different things it calls us to do.
Cada temporada nos llama a hacer cosas específicas en nuestras vidas. Que tome en serio el caminar con Jesús que ocurre cuando seguimos el año litúrgico. A veces oigo, es que son muy católicos. Pues mira, la Biblia es muy católica también. Porque ¿quién nos dio la Biblia? Los católicos. Right? So again, don't overreact. Right? Como evangélicos, sometimes we overreact. Calm down, breathe. Okay? So all Christians follow this? Not all. template? Not all, but many. I would say a large portion. Y hay muchas iglesias que no lo seguían, pero ahora sí. There was churches that don't follow it, but now do. Disciples eran uno. Disciples no lo hacían. Pero aprendieron a nuestros amigos luteranos, presbiterianos, metodistas. They say, oh wow, there's meaning. Because lo otro es que si sigues el calendario, cuando llegas al final, has leído un evangelio entero. If we follow this liturgical calendar, by the end of one year, we read all of Mark. By the end of another year, we read most of Matthew, most of Luke. See, it forces us to read all of Jesus. So that's the other good thing. So that's what. Let me finish, because this week we went over. And I want to end with the quotes. ¿Quién quiere leer con nosotros? Can you just take one? Alguien que me lea en español y otro que me lea en inglés. Do we have some readers for English and Spanish to read the quotes? We'll read them quickly. I'll try not to make a lot of professorial comments, but I can't help it. You can read in English, Chris. Mira, who's going to read in Spanish? ¿Qué va a leer en español? Las citas aquí, las frases que tengo. I can read it. You're getting A+. I'm your reader. Okay. English and in Spanish, we'll go one quote at a time. Okay? The word of Christ must live in you richly. Teach and warn each other with all wisdom by singing songs, hymns, and spiritual songs. Sing to God with gratitude in your hearts. Whatever you do, whether in speech or action, do it all in the name of the Lord Jesus and give thanks to God the Father through him. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Thank you. That's another interesting comentario profesorial. I said I won't do professor comments, but here. This is another synopsis of worship. You see that? Este es un sinopsis, un summary, una breve descripción de lo que era el culto de adoración en la comunidad, primera comunidad cristiana. So it's another quick synopsis of stuff that happened in worship this year. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is coming. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Commentary. Jesús es el Señor is our most basic orientation as Christians. El decir Jesús es el Señor es la orientación básica como cristiano. Porque Jesús nos enseña cómo es Dios, nos enseña cómo es el ser humano orientado completamente a Dios, y Jesús es nuestra esperanza. This is why this Jesus is Lord is most central to our lives, because Jesus shows us what God is like. Jesus shows us what a human life committed to God completely is like, and Jesus is our hope. The three orientations are found in Christ. And that's why Pablo dice que si solo puedes decir Jesús es el Señor si tienes al Espíritu. You can say Jesus is Lord only by the power of the Spirit. That's why Paul says. Next one. As two pieces of wax fused together make one, so he who receives Holy Communion is so united with Christ that Christ is in him and he is in Christ. Como dos piezas de ceras fundidas juntas forman una, el que recibe la Sagrada Comunión está tan unido con Cristo que Cristo está en él y él en Cristo. He who sings prays twice. El que canta ora dos veces.
Y el último. This is one of the last quote is one of my absolute favorite quotes in the entire history of the church. So we're going to end with this bang and then we'll close this. If you cannot find Christ in the beggar at the church door, you will not find him in the chalice. Si no puedes encontrar a Cristo en el mendigo en la puerta de la iglesia, no lo encontrarás en el cáliz. Good. Thank you for this entertaining me for a week. If you want to start reading Matthew, by all means, you'll start getting texts that say read here. Si quieres empezar a leer Mateo, pónganse a leer Mateo. El próximo estudio va a ser sobre Mateo. Y van a recibir un texto y los anuncios en la iglesia cuando va a comenzar. Yo creo que va a ser como 6 semanas. Y si no están recibiendo texto, en el programa dice cómo hacerlo. Sí. If you're not receiving text, on the program it tells you how to do it. Okay, who would like to close us in prayer? ¿Quién va a despedirnos en oración? Ralph is volunteering. Thank you, Ralph. Well, you had that smile, so. Thank you, Father, for today, Lord. Thank you for the fellowship and communion. Thank you, Lord Jesus, for dying for us, Lord. Thank you for just bringing your word, Father, and just revealing it to us, Father. Thank you for this Bible study, Lord. Father, I pray that it permeate every part of our being, and that it direct us to walk with you, Lord, just to worship you, Lord, to love our neighbor, and just we pray that you bless everyone here, Lord, and that you minister to everyone here. Your timing, just like the Emmaus Road, it was at your timing you were revealed, and the disciples received you, Lord. So it's all about your timing, Father. So we're grateful for you, and we ask that you bless everyone here in Jesus' name.